amigos de Arte en tus Manos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo un proyecto muy bonito para que ustedes lo elaboren. Es este escenario para un carpintero, miren cómo queda con sus herramientas en miniatura. Queda perfecto para decorar nuestros belenes, también si quieren hacer maquetas. Entonces los que quieran elaborar este proyecto queda perfecto. Así que los invito a que no se pierdan nada de este nuevo video y me acompañen hasta el final. Listo, entonces para este proyecto voy a utilizar cartón tradicional, el cartoncito normal, cartoncito grueso de caja, y voy a utilizar también algo de cartón más prensado, este que viene más prensadito, que normalmente en el que vienen aparatos electrónicos o dulces también. Bueno, hay diferentes tipos entonces para que utilicen algo de este cartón también. Listo, entonces acá tengo las piezas cortadas. Voy a cortar 3 piezas. Estas son unos cuadraditos de 13 centímetros por 10, y de igual manera en la descripción quedan los moldes y con todas sus medidas, por si aquí no les menciona algún molde, entonces, perdón, alguna medida, en los moldes están las medidas. Bueno, entonces son 3 piezas, como pueden ver. A una de las piezas, pero entonces le voy a sacar una puerta y también le voy a cortar un pedazo. Aquí ustedes pueden ver, entonces a una sola, a la que es la parte de adelante, la fachada. Listo, entonces le quitamos un pedacito. Acá tiene unos agujeros que me van a mostrar dónde van a quedar unos postes. Acá la puerta, entonces le vamos a sacar puerta. Vamos a conservar el cartoncito, recuerden, para hacer la puerta. Le voy a pegar acá unos trocitos, puede ser de cartón o de palito. Yo voy a utilizar de este palito de paleta. Voy a sacar trocitos pequeños y los pegué aquí en el contorno. Entonces esta va a ser la fachada y vamos a utilizar 3 cartones para que le dé un grosor, un mayor grosor a esta parte que va a ser la parte principal, ¿sí? Que va a ser la fachada, entonces la parte principal. Para la base vamos a utilizar 2 piezas de 17 centímetros por 13, las cuales vamos a unir para que le dé un mayor grosor a la base. Listo. De igual manera estas 3 piezas también las vamos a cortar. Mire, vamos a pegar, perdón. Entonces solo a la primera es la que le hago este corte. Listo. Y este corte acá se lo voy a hacer es porque vamos a tomar con un lápiz la pieza que sigue y vamos a marcar aquí el contorno. Después de marcar ese contorno vamos a tomar de este cartón y vamos a cortar pequeñas tiras pequeñas para hacer ladrillos. Aquí yo ya lo tengo listo. Mírenlo acá. Entonces acá ya donde yo marqué, simplemente voy a cortar los pedacitos y con pegamento blanco voy a pegar así, armando como el ladrillo. Y después ya cuando lo montemos, pues miren, va a quedar así. Y la última pieza de atrás, pues ya sabemos que es para darle el grosor, mayor grosor a esta pieza, la cual después vamos a pegar aquí, corrida hacia atrás, dejando 1 centímetro en la parte de atrás y dejándolo aquí bien distribuido al lado y lado. Listo, ya después de tener esto así, pues ahora lo voy a pegar y después armamos. Entonces voy a cortar 2 piezas que van a ser 2 muritos laterales que van a quedar aquí en este lado y otro en este lado. Listo, a estos muritos, este es un pedacito que va a quedar acá en la parte de adelante. Va a ser un muro que voy a pegar así y así. Listo, en esta parte de acá va a quedar así y en esta parte de acá va a quedar recto. Pero entonces a estos también le vamos a hacer lo mismo de esta pared. Listo, o sea, vamos a recortar tiritas y sacamos pequeños ladrillos y todo esto lo vamos a completar, lo vamos a pegar por delante y por detrás. Acá ya lo tengo listo. Miren, así le vamos a pegar ladrillitos por los 2 lados, sencillamente, ya saben, con pegamento blanco. Sencillamente pegamos aquí. Entonces para que ustedes vean, esto va a quedar al lado y lado, esta parte va a quedar aquí enfrente. Listo, entonces ya con estas piezas de aquí ya les voy a decir qué más vamos a hacer. También vamos a utilizar unos palitos de brocheta, un palito tradicional de brocheta. Vamos a cortar para hacer
unas vigas las cuales van a entrar por aquí, por estos agujeritos. Pues agrandamos después el agujero, entonces pues van a ser unas vigas que van a quedar acá en la parte de arriba, 5 vigas. Las viguitas creo que tienen como 13 centímetros, tienen 10 centímetros, perdón, tienen 10 centímetros. Y otros que vamos a pegar aquí en la parte de adelante para armar el soporte de las vigas. Miren, así como se ve acá, esto va a quedar aquí adelante. Listo, entonces ya saben, cortamos estos palitos, en el molde están las medidas, y a estos palitos con bisturí le vamos a pasar para que no queden redondos totalmente. Vamos a pasar así, quitándole una pequeña capa para que no quede tan parejo el palito y esto nos quede más natural. Bueno, ya después de haberles explicado esta parte, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir las piezas. Entonces ya saben, aquí vamos a unir estas 3 piezas y vamos a unir las 2 piezas de la base. Para eso voy a utilizar un poco de pegamento blanco y silicona caliente también. Bueno, ya después de haber pegado todo esto, tenemos ya armada la fachada con los muritos de la parte de adelante. Ahora vamos a tomar un palito de brocheta y por estas marcas que dejé vamos a agrandarlos para introducir por allí los palitos. No en este momento de pronto, pero más adelante. Entonces vamos a dejar listo todo esto, todos estos agujeritos. Miren, acá están. Entonces debemos agrandarlos de acuerdo al tamaño. Listo, entonces para que cuando ya después de que hayamos estucado, entonces entren fácilmente. Miren, así. Entonces aquí ya nos queda listo. Ya más adelante que estuquemos, entonces no hay problema. Tenemos, bueno, agrandamos esos y vamos a hacer los de los postes de acá de soporte de este. Entonces lo ubicamos aquí
en esta esquina hacemos la perforación, después agrandamos el agujero y aquí en esta parte también hacemos otra, agrandamos para introducir ahí los postes. Miren, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que estos son de otra medida, que son más cortos, para meterlo acá, y este que es más largo ya, entonces después lo vamos a pegar aquí. Miren, así debe quedar. Entonces ahí ya quedan los agujeros en el tamaño correcto. Miren que aquí en esta parte no los atravesé, no hay necesidad de que atraviesen, y acá en el piso también hice estos dos, los dejo ya listos, tampoco los atravesé, ¿no? Entonces ya con esto listo, pues solamente es para que después de que terminemos de estucar, entonces buscamos dónde quedó el agujerito, o cuando apliquemos el estuco tenemos cuidado de no taparlo, ¿no? Entonces ahora procedemos a aplicar el estuco. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en todos lados. Miren, en la parte de atrás, acá en la parte de arriba, por los bordes debemos dejar bien estucado. En esta parte de acá no hay necesidad, porque a esto le vamos a pegar un palito más adelante acá, entonces no hay necesidad de aplicar. Entonces ahora lo vamos a dejar secar. Normalmente yo lo dejo secar de un día para otro, entonces lo vamos a dejar allí, y mientras tanto entonces podemos ir trabajando en la puerta. Aquí está. Miren, aquí tengo entonces el cartoncito que había quedado del corte de la puerta. Vamos a utilizar palitos de paleta con un bisturí, vamos a cortarlos a la mitad o trozos más pequeños para pegarlos y armar la puerta. Entonces aquí ya la tengo lista. Aquí, como pueden ver, entonces corté pequeños trozos y los pegué primero en este sentido, después pegué otros así atravesados, 3, estos dando esta forma así. De pronto aquí le hacemos un corte en diagonal, y acá en esta parte también. Listo, lo dejamos pegando y dejamos que se seque muy bien. Ya después de que se ha secado, entonces lo que hago es retirar el exceso de cartón y solamente me queda una capa delgada. Listo, así ya con esto entonces queda lista la puerta, adelantando trabajo para cuando ya esté listo el estuco, para cuando se haya secado todo. Acá tengo las otras piezas que son de los postes, las vigas, y a esto entonces le podemos dar un poco de color. Para esto entonces voy a utilizar dos tipos de pintura, un color marrón oscuro, y también voy a utilizar este envejecedor a base de agua que es como traslúcido. Listo, entonces vamos a pintar, vamos a ver cómo lo hago.
Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pintar la madera. Aparte de eso, corté los palitos que van aquí sobre esto, los palitos de paleta, y los pinté también. Entonces miren, acá son los que van a quedar acá encima. Antes de pintarlos con el bisturí lo rayé para darle un poquito de un tallado, para darle esta apariencia. ¿Listo? Entonces ya con esto listo, entonces solo es esperar ya que seque la base, lo que aplicamos el estuco, y continuamos. Bueno, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya se secó muy bien todo el estuco y podemos continuar con la pintura. Lo primero que voy a hacer es tomar un tono terracota, y con esta pintura terracota vamos a comenzar a pintar lo que corresponde a los ladrillos. Entonces, como siempre, aplico en el pincel y descargo para comenzar a pasarlo. Miren acá en todo lo que son los ladrillos. Entonces vamos a pintar solamente esta parte que corresponde, tratando de no untar esta parte de acá, ¿no? Entonces usamos, puede ser un pincel así delgado como el que estoy usando, y el resto lo vamos pasando suavemente por los ladrillos en el sentido contrario, miren, o en diferentes direcciones. Así voy a pintar todo lo que corresponde a los ladrillos, y acá en esta parte donde apliqué más estuco, ¿sí? como si fuera el estuco de la pared, el repello, no sé cómo lo llamen ustedes, que se ha caído acá en esta parte supuestamente. Entonces solo lo que se ve de ladrillos, aquí esta parte no la tocamos. Miren acá, por ejemplo, aquí en estas partes ustedes pueden aplicar más cantidad de estuco en estas partes, así como cubriendo un poco los ladrillos. Entonces voy a aplicar pintura sobre todas estas partes donde se ve el ladrillo. Bueno amigos, ya después de haber pintado esto con el terracota y lo dejamos secar muy bien, ahora vamos a tomar un poco de tono ocre y vamos a hacer un procedimiento de pasarlo por encima de lo que pintamos, pero bien descargado, ¿no? Entonces lo untamos, descargamos y lo vamos pasando. Entonces, para comenzar a variar un poquito el tono y quitarle tanto el rojizo, darle ya el color más como de la arcilla, variando el tono. Listo, un poquito, no lo vamos a hacer tampoco de cubrir demasiado,
Lo que lo vamos a hacer así. Y con este mismo color vamos a comenzar a pasarlo por los bordes de lo blanco. Miren acá en todos los ángulos, acá en estos bordecitos, siempre tratando de hacerlo de esta manera, miren, de afuera hacia adentro. Entonces vamos a comenzar a realzar todos los ángulos. Listo, miren así, para que se vaya viendo así de esta forma. Y recuerden, primero entonces pasamos en todo lo que es los ladrillos. Ya después en esta parte, por ejemplo, donde van los maderitos también, lo podemos hacer. Bueno, así debe quedar, miren, ya quedó pintada solamente así, algo muy fácil de hacer, queda muy bonito, sencillo de aplicar esta técnica. Y ahora entonces vamos a tomar lo que hicimos aquí con madera, con los palitos, y vamos a comenzar a ubicarlos ya en su sitio. Entonces primero vamos a tomar estos dos palitos que son los más cortos, los redondos, que son los más cortos. Hay unos intermedios y otro más grande, y esto los vamos a introducir acá en estos agujeritos. Listo, acá y en el de acá ponemos una gota de pegamento y con silicona caliente lo fijamos aquí a esta parte. Es así, simplemente la gota de pegamento y aquí en esta parte algo de silicona. Acá ponemos algo de silicona para que el poste quede fijo, quede bien pegado acá a la pared. Esto lo introducimos, lo sostenemos y queda allí, y lo mismo hacemos a este lado. Bueno, después de haber pegado ya estos palitos acá, entonces podemos continuar pegando la puerta. Vamos a pegar allí estas tablitas, las vamos a pegar aquí
y vamos a poner algo de vegetación también. Miren, acá en estas partes vamos a pegar algo de vegetación. Entonces voy a pegarlo. Estos palitos ya los dejamos para lo último, que son los que van aquí en esta parte y este que va aquí. Esto lo dejamos para lo último. Bueno, miren ya entonces cómo queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar, voy a utilizar arena artificial y césped artificial. Ustedes normalmente esto lo pueden comprar en almacenes donde vendan implementos para de pronto decoración, o por ejemplo la arenita donde venden peces para plantas, o en estos almacenes de dólar también. Esto también para en papeles en almacenes para manualidades. Bueno, y si no consiguen el césped artificial, pueden aplicar solo la arena, o si ustedes quieren también lo pueden pintar, ¿no? Pintan de color verde, muy sencillo. Entonces ahora voy a proceder a aplicar césped artificial aquí en esta parte y en el resto arenita.
Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicarle este material, aquí teniendo en cuenta los bordes como pudieron ver, entonces también lo cubrimos. Y acá ahora entonces voy a tomar el palo más largo, el que va acá en esta parte, y entonces lo voy a pegar con pegamento blanco. Es mejor para que tenga una fijación más fuerte. Simplemente ponemos una gota de pegamento, lo ubicamos bien, que quede distribuido a lado y lado, ¿sí? Que se sostenga, y lo vamos a dejar allí que se seque muy bien. Ya después de que se seque, se haya fijado bien, debemos procurar que quede quieto. Listo, ya después de que se haya secado muy bien esto, entonces sí colocamos esto de acá. Bueno, aquí ya dejé pasar varias horas para que se secara muy bien esto. Listo, ya lo podemos tocar, y ahora entonces voy a pegar acá esta parte. Para esto entonces voy a aplicar silicona en el agujerito, lo vamos a introducir el palito, los palitos que quedan, lo hacemos que haga aquí contacto, y antes de que se seque colocamos una gota de pegamento blanco. Listo, ven acá, entonces aquí este nos va a dar el contacto más fuerte, y acá queda fijo con la silicona, y así entonces introducimos todos los otros palitos. Bueno, aquí entonces ya dejé secar los palitos, el pegamento, y ahora entonces voy a decorar con estos accesorios. Aquí tengo unas herramientas y unos implementos que elaboré para este video, pero en otro video, en el video anterior. Aquí les dejo el enlace para que lo visiten y vean cómo hice estos elementos. Listo, aquí están elementos para la casa del carpintero, y los cuales complementé. Por ejemplo, esta hacha la complementé utilizando una ramita seca, un palito de una rama seca. Entonces miren, aquí complemento esto, pronto algunos trocitos de rama seca, y en este pedazo también coloqué un pequeño tronquito, es una pequeña ranura para colocar este implemento. Pues ahora lo que voy a hacer es decorar pegando en un sitio. Ya vamos a decorar, y también voy a utilizar un poco de tela de fique, un trozo, para colocarlo acá en el techo. Bueno, miren cómo queda, ya pegamos todas las piezas de decoración, miren cómo se ve, y ya pueden ver con todos estos accesorios. Entonces queda listo el taller, este taller de un ebanista o un carpintero, es listo para decorar nuestros belenes. Espero que les haya agradado el proyecto, que lo puedan poner en práctica aquí. Como les enseñamos, pues paso a paso, ustedes de seguro lo pueden lograr. Recuerden, amigos, suscribirse, activar la campanita,
y también recomendar este video, pues de pronto en sus redes sociales lo pueden compartir para que más personas nos vean, ¿no? Recuerden también que si ustedes quieren hacer este proyecto en otro tamaño, tenemos un video, aquí les dejo el enlace, un video donde les enseñamos cómo ampliar las medidas para que ustedes puedan hacer los proyectos también en otros tamaños, a otras escalas. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con otro proyecto más en su canal Arte en tus Manos.